de Dios. Así que, los que me conocen, me llamo Reinaldo Manuela, ¿ok? Soy de Venezuela, vengo de un pueblo llamado San Juan de los Morros, ¿sí? Aproximadamente en los años 2014, 2013 fue donde inició mi conversión. Pero antes de eso, como todo, Dios nos sacó de un sitio terrible. Y parte de ese sitio terrible era un joven como yo que a medida de mi comienzo, de mi juventud, de mi niñez, era una persona, como quien dice, era un grupo como de 40 personas, pero se había implantado mucho la maldad, de que todos querían pelear más que el otro, todos querían tener más que el otro. Se formaron como bandas en el sector donde yo vivía y habían líderes. Y yo era un joven tranquilo, simplemente me gustaba el deporte, me gustaba hacer esto, lo otro, pero de tanto que me maltrataron, de tanto que me golpearon, maltrato en mi casa, maltrato afuera, maltrato dentro, se creó un rencor, un hoyo dentro de mí, ¿sí? Y ese rencor fue creciendo, ese rencor fue creciendo, ese rencor fue creciendo, hasta que llegó un momento que ese pequeño joven desapareció. Yo aproximadamente con 13 años, 14 años, al líder ya andaba con pistola, andaba con cuchillo, andaba el líder, todavía yo no. En ese momento yo llegué a un colmo de mi vida que ya no le aguanté nada a nadie. Y un momento yo estoy sentado y el líder, que siempre andaba como con 15 jóvenes más, le gustaba maltratarte y hacerte quedar en ridículo delante de todo el mundo, porque eso lo hacía sentir grande, ¿sí? En el momento que vino a hacerlo sobre mí, ya no aguanté más. Se me desprendió la mano y le di 3 golpes en la cara y le quité todo lo que tenía. Entonces, de un momento a otro, todos me comenzaron a ver de manera diferente. Mejor dicho, me convertí en una persona mala, arrogante, que no le tenía temor a nadie. Comencé a andar en el mundo. 14 años tuve mi primera moto, y en el pueblo donde yo vivía, cuando tú tenías una moto, te llevaba el mundo, ¿sí? Éramos una banda como de 30 motorizados que no respetábamos a policía, no respetábamos a guardias, no respetábamos a nadie. El que se atravesara nuestro camino, mejor dicho, y poco a poco, un resumen, porque pasaron muchas partes sobrenaturales que hoy las puedo entender, que antes no lo entendía, que Dios me libró de la muerte muchas veces. No sé lo que es escuchar el sonido de las balas así por alrededor de tu oído. No sé lo que están aquí, quienes lo conocen, pero ya para mí era rutinario. De tanto huir, de tanto andar en la moto, de tanto el escuchar el silbido, ya se había vuelto algo rutinario, ¿sí? Pues llegó un momento que mi padre se convirtió. Gloria a Dios. Y fue el pionero. Y yo aún seguía en mi maldad. Ya no respetaba a mi papá, ya no respetaba a mi mamá, ya no respetaba a mi hermano, no respetaba a nadie. Me volví una persona que en el pueblo donde yo crecí sacaron una serie que se llamaba Cárcel o Infierno. No sé si lo han escuchado. Eso se volvió tan famoso allá que todos los jóvenes querían ser delincuentes. Las mujeres querían a los delincuentes. Tú eras engrandecido cuando decías, mira ese es malo, ese carga un pistolón como de 30 pepas. A ese lo respetaban, a ese lo hacían grande de donde yo vengo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero llegó un momento, después que mi papá se convierte, llega un momento que llega el colmo de los pecados y nos alcanza, ¿sí? Fui un joven que me gustaba la velocidad. No sé lo que conocen, una Yamaha 135, 115, un DT, pero no solamente eso, sino que estaba envenenado. O sea, una moto pequeña, pero esa moto pequeña te llega a alcanzar en menos de 3 minutos a 160 kilómetros por hora. Así estaba yo, y para mí no era algo normal. Nunca me agarró la policía, siempre agarraba a todos los demás menos a mí. Me gustaba correr, pero como ninguno, ¿sí? Pero llegó un momento que, como le digo, pasaron muchas cosas más, pero se lo estoy resumiendo. El pecado me alcanzó, me tomó la policía, me llevaron preso, y allá en las cárceles de Venezuela, no las cárceles como tal, sino digamos una policía, hay una parte que aquí, esta celda está la iglesia, en esta celda está un sitio que se llama Las Brujas, y en esta celda está lo que le llaman los delincuentes, porque lo respetan a todos.
¿sí? Y yo estaba de este lado. Pero en la iglesia estaban adorando, en la celda, ¿sí? Y de un momento a otro preguntaron a los policías que quién quería ir a la iglesia. Y yo dije, ¡Santo! ¡Oye, gloria a Dios! ¿Sí? Y yo me acerqué y comencé a adorar al Señor, pero fue un pequeño toque. No fue algo, una conversión completa. Llegó un momento que me iban a presentar al juzgado, que me tocaba mi juicio. Estábamos 14 personas en una celda, y de las cuales esas 14 personas no eran de mi barrio, eran de otro lugar. Y para tú defenderte tenías que pelear, para tú comer tenías que pelear, para tú dormir cómodo tenías que pelear, porque si no te ahogaban, te maltrataban con camisa. Para ganarte respeto tenías que pelear. Y yo, como toda una persona de esas, peleaba hasta decía basta, con uña, con tigre, con mortico, con lo que viniera. Pero llegó un momento que todos fueron pasando a su juicio, y cuando quedamos dos personas, un joven que se le decía muñeco, me acuerdo clarito, y mi persona, un joven, yo tenía aproximadamente como 4 años que yo no lloraba, como 4 años que no le pedía perdón a nadie, como 1 año y medio que no le hablaba a mi mamá por un rencor, mejor dicho, atrapado. Pero en ese momento me tocó una abogada cristiana. Mi papá estaba orando por mí, y mi papá activó 7 iglesias orando por mí. En ese momento que yo estoy en la celda, primera vez en mi vida, y fue algo impresionante, que fue la voz audible del Espíritu Santo. Me dijo: si te arrepientes, restauraré todo lo que has perdido. Y por primera vez, ese hombre que tenía años que no lloraba, que no respetaba a nadie, que le hemos dicho que el que se asomaba me lo llevaba por delante, en cuestiones de segundos caí arrodillado, cabeza en tierra, y lloré como aproximadamente como 40 minutos. Y cuando yo alcé mi cabeza, porque eso era una vergüenza para mí, porque para ser respetado tú no podías hacer eso. Y cuando yo levanté mi cabeza después de llorar y después de clamar, el otro que estaba en la celda también estaba arrodillado, cabeza en tierra, pidiendo a Dios. Me presento ante el juez, y en menos de 5 minutos, no sé qué pasó, yo no sé qué pasó ahí, pero no se presentó el que me acusaba. Yo tenía un abogado defensor puesto por el gobierno, y estaba el juez, y el juez decía: estoy apurado, rápido, ¿qué quiere? ¿Qué trae este? Y yo: ay, Dios mío. Y luego, bueno, ahí se pusieron estos aquí, y me preguntó: ¿tú quieres hablar? Yo le dije: no. Yo vi todo tan rápido, pasaron como 5 minutos, pero yo lo vi en cuestión de segundos. Cuando el hombre alzó el macito, como decía la pastora en estos días, hizo así: libertad plena. Amén. ¿Sí? ¿Ya? Y simplemente yo salí, me estaba esperando mi papá, y me dijo: hijo, yo tenía 7 iglesias orando por ti. O sea que soy fruto de una oración. ¿Sí? Soy fruto de una oración. Un pequeño testimonio. Luego comencé a servir en el evangelio, comencé a congregarme, y me volví un hombre apasionado. A mí no me gustaba hablar público. No, para nada me gustaba hablar público, pero apenas yo entré al evangelio, el Espíritu Santo hizo así. Fue un joven, pero metido de cabeza con Dios, que en menos de 3 meses me comí la Biblia. Me dormía babeando a las 4 de la mañana con la Biblia en la mano. El loco, el que no quería a nadie, el que hacía lo que le daba la gana. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Y donde me comencé a congregar, gracias a Dios, fue un lugar de oportunidades. El pastor, al que veía con hambre, le daba oportunidad. Y yo me comí la Biblia, y en todo lo que decían: hay campaña, hay lugar, ahí estaba yo. Yo tenía un trabajo que se acomodaba a asistir a todo lo que yo podía ir, ¿ok? La iglesia donde yo me congregaba tenía una emisora que se llamaba Peniel 97.3 FM, ¿sí? Entonces yo, en cuestiones de 6 meses, me comí la Biblia, me bautizaron. Cuando nos bautizaron pasó algo impresionante también. Yo no sé si conocen la historia de Felipe, cuando fue y el Señor lo envió a donde estaba el eunuco. Cuando nosotros nos estábamos congregando, apareció un joven que cuidaba la finca y decía: yo me quiero bautizar. Apareció de la nada, y todo el mundo decía: ¿quién eres tú? Me quiero bautizar. Y nos vio a todos vestidos con batolas blancas
y yo no sé de dónde fue y consiguió una bandera blanca. Y dijo, me quiero bautizar, le dijo al pastor. El pastor le dijo, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Lo has aceptado? No. ¿Lo quieres aceptar? Sí. Lo aceptó y ese mismo día lo bautizó. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me metí de cabeza, me dieron oportunidad de dirigir servicio, me dieron oportunidad de aprender, me junté con todos los líderes, porque de lo que tú quieres llenarte tienes que juntarte con la gente de Dios. Así como Samuel se juntaba así con toda Saúl se juntaba con todos los profetas, yo me comencé a juntar. Y para todos lados donde iba yo iba. Para donde ellos iban a liberar demonios yo iba. Para donde ellos iban a predicar yo iba. Y comencé a empaparme de lo que ellos tenían, hasta que llegó un momento que me comenzaron a dar oportunidad para predicar. Y la iglesia de nosotros le decía al pastor el cazafantasma, porque era fuerte para sacar demonios, pero fuerte, terrible, usado para sacar demonios. Y él llegó un momento que Dios le dijo, a 6 personas los voy a preparar, y en medio de esas 6 personas estaba yo. Él comenzó a dar una clase intensiva de liberación de demonios, pero no clase, con ayuno en el monte, con ayuno metido, con gracia, con búsqueda. Y de una u otra manera así fui creciendo en el evangelio, en búsqueda, metido en clases de, se llama para aprender a hablar, se me olvidó el nombre, el curso que hacen para tú poder tener un programa de radio, de locución. Se me fue el nombre en este momento, como yo comencé a hacer todos esos cursos, me prepararon, pero más me preparó la presencia de Dios, ¿sí? Y cuando llegó un momento, comencé a predicar, el pastor vio que el Espíritu Santo me estaba usando, como personas eran tocadas, como personas eran llenas. Comencé a tener mi programa de radio con 7 meses. Tuve mi programa de radio, se llamaba Un Propósito con Dios. Yo me acuerdo que fue algo impresionante. Por medio de la emisora me llamaban, el último sitio que me llamaron fue La Morena, el sector Barrialote, es un barrio arriba, que para tú pasar tienes que pasar 2 alcabalas de delincuentes, porque si no, no pasas. Y cuando tú llegas al final, todo es de rancho, todo es de tierra, todo es como abandonado. Y allá me invitaron a mí a llevar una palabra. Y cuando yo estoy llevando una palabra y estoy orando a un joven en una familia rodeado de sí, y ese joven se le despertó un demonio y lo estamos liberando, comenzaron a tirar piedras de afuera hacia adentro. Piedra, pero no se veía porque estábamos rodeados de sí. Pero aún así, yo era un loco, hermano, y todavía lo soy. Yo era un loco que le creía a Dios, pero con todo. Y así seguía orando. Y cuando salimos de ahí, que el joven fue libre, no había nadie. No había nadie. Yo dije, él debe estar esperando una turba cuando la hermana que me invitó a orar, y yo era un nuevo creyente, mi hermano, pero yo me estaba comiendo las cosas y quería estar empapado en las cosas de Dios, ¿sí? Y cuando yo salí, ella me dice, es que por aquí viven como 7 brujos, y yo salí y no había nadie. Así fue pasando el tiempo. Yo vengo de una iglesia de movimiento, de parte sobrenatural. A casa que íbamos a orar, antes de entrar me comenzaron a patear las puertas a toda la casa, a la ventana. Cuando entramos no había nadie. Así, de esa manera. Cada vez que llevábamos un lugar, endemoniado, afuera. Y yo estaba ahí empapándome. Y fui creciendo en el evangelio, gracias al Señor. Llegué a Colombia y yo me fui con todos mis títulos, mis credenciales, como quien dice, del evangelio, ¿sí? De talleres de locución, de carnet de la iglesia, de líder. Me pasaron como líder de jóvenes. Y allá todo líder tenía que tener una célula, porque todo líder tenía que dar frutos, ¿sí? Allá no era un líder y sentado. Allá un líder tenía que tener una célula. Es como decirte la iglesia, pero esta iglesia crea 4 células, 4 casas. Tú tenías que activarlas y tú tenías que rendir el fruto, porque tú eres un líder. Así como cuando Jesús preparó a los discípulos, ellos iban a dar fruto, ¿ok? Entonces yo comencé a dar fruto en la casa de paz, y así fue creciendo. Pero me fui a Colombia. También, y con los credenciales me ayudó mucho. Se prendió la pandemia, y en medio de la pandemia Dios me usó en un campamento, en una cancha, con los emigrantes que sacaron de las casas, sacaron de los refugios, sacaron de los aritos porque no tenían para pagar. Y nos llevaron a ese lugar, no tenían comida, y nos juntamos un grupo, comenzamos a llevarle comida y comenzamos a llevarle palabra.
Y Dios me hizo llevarle palabra a 130 personas ahí en ese lugar, y llevando palabra, y esas 130 personas hoy todavía me escriben y 40 están perseverando. Pero gloria al Señor, y pasó el tiempo, y me tocó agarrar este rumbo, Estados Unidos. Bueno, pero antes de agarrar ese rumbo, cuando yo estaba predicando, cuando yo estaba haciendo todo eso, no entendí por qué nunca, pero vino un golpe. Y un golpe bien fuerte para mi vida, como nunca lo había tenido. Y fue un golpe como, prácticamente como le pasó a Ron, lo perdí todo. Cuando yo estaba predicando, cuando yo estaba haciendo, cuando yo estaba metido en las cosas de Dios, lo perdí todo. Todo el mundo se apartó a mi lado. Todo el mundo, no me quedó nadie. Yo vivía en una casa grande de 4 cuartos y me sentía más solo. Y comencé a tener la lucha. Yo no sé si usted leyó el libro de Job. Job luchó con Dios, hablando que por qué. Yo tuve esa lucha, mi hermano. No es lo mismo predicarlo que vivirlo. Muchos lo predican, yo estoy dispuesto hasta la muerte, hasta donde sea, sí, pero Pedro lo dijo y ahí mismito negó al Señor. No es lo mismo decir yo voy a darlo todo, y cuando te ponen a prueba te caes. No es lo mismo, mi hermano, no es lo mismo. No es lo mismo que tú veas a alguien caído y no le dé la mano. ¿A cuánto Dios me usó para levantar y a mí nadie me levantó? Amén. Pero bendito sea Dios, mi hermano. En medio de esa lucha yo me encerraba en el cuarto y tenía una batalla con Dios, con lágrimas, de rodillas, caminaba, corría. Y yo preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Porque si te estoy sirviendo a ti, estoy haciendo las cosas bien. Pero mejor dicho, perdí todo, pasaron muchas cosas en mi vida. Hubo un cambio drástico en toda mi vida, hubo un cambio drástico en todo lo que hice, y agarré la ruta. Y en el camino Dios trató conmigo. Mucho trató conmigo. En la selva, en Guatemala, usó un pastor directamente para hablarme a mí. Yo sé que fue de parte de Dios. 6 personas que me ayudaron con alimentos, con dinero, todos eran cristianos. Gloria a Dios. En México, la última persona, un pastor, se me acercó. Yo estoy con los ojos cerrados. Yo, mejor dicho, iba caminando por la calle porque me quedé sin dinero. Es fuerte que haces sin dinero, no tener nada y no conozcas a nadie. Y me monté en un muchachito aquí en el lomo. Comencé a caminar a pedir porque no tenía pero ni para comer un helado. Y estaba en México, en Ciudad de México, la capital, en el DF, le dicen. Y yo voy pasando y veo como un taller, pero yo escucho una adoración. Y eso sí tengo yo, que yo cuando escucho que es de Dios, ahí voy. Y yo iba en el camino a pedir dinero, y cuando escucho la adoración veo una puertica pequeña y entré. Y cuando entré era un taller, no era una iglesia. Y cuando veo, estaban 15 personas ahí congregadas, y yo me metí, alcé mis manos y una vez caí en llanto. Y yo, antes de abrir los ojos, ya el pastor se había acercado a mí, me dio una palabra en el oído y me dio una bendición de parte. Oh, bendito Dios. Y habíamos dicho, Dios estaba haciendo, Dios me dio la victoria, llegué a este lugar, llegué al refugio donde estoy, asistí a una iglesia, primera vez no fue acá, pero me metí con Dios, mi hermano. Aproveché ese tiempo que me estaba trabajando, y el amor, el primer amor que dice que nunca lo pierdas, a veces sí se puede enfriar por un momento. Pero yo no sé qué pasó en ese refugio, que me metí otra vez 3 meses de cabeza. Yo tuve 3 meses sin trabajar, y 3 meses me metió el Espíritu Santo ahí en ese cuarto, pero de cabeza, metido comiéndome este libro, que es el único que te da la fuerza para huir del pecado y para sacar todo lo que tienes. ¿Sí? Me congregué en un lugar, fui 3 veces, no asistí otra vez, me invitó el hermano Miguel a esta iglesia y vine a esta congregación. Yo estaba acostumbrado, como les comenté, siempre andaba con los líderes donde yo iba. Ya habían federaciones pastorales donde se reunían 150 pastores, y yo estaba ahí porque me junté al líder y él me permitía entrar con él. Y yo veía todas las clases, todo lo que ellos se preparaban, y yo estaba ahí. Y yo nunca vi una pastora.
Puro hombre, puro hombre, puro hombre. Gloria a Dios, gloria a Y Dios. gloria al Señor, cuando yo llegué aquí, yo vi una pastora y yo dije, Aleluya. alaba lo que es Biblia. Gloria a Y gloria al Señor, mi hermano, yo me convertí en una persona que hay algo que se llama en la Biblia que es como un don, que se llama el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual cuando tú disciernes cuando una persona está llena de Dios. Amén. Y cuando yo escucho a esa pastora predicar, Gloria a Dios. alaba lo que es Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios me dijo aquí. Sentí ese discernimiento que me dijo ahí. Y yo me quedé y comencé a escuchar a la pastora predicar. Y por primera vez yo me someto a una mujer, a una pastora, pues como tal, porque siempre eran hombres, como le explico, siempre eran hombres. Y de una u otra manera el Espíritu Santo tocó a esa mujer con palabra, con palabra, con palabra. Y yo me presenté aquí por un momento, digamos, con el pie izquierdo. Por un momento yo escucho un líder que por mucho tiempo él dice, hay momentos donde tú tienes que presentar tus credenciales cristiano, lo que tú has hecho en tu repertorio, lo que cuando tú llegas con credenciales tienes que reconocerlo, pero hay momentos que no. Hay momentos que tu credencial tienes que hacer como hizo Jesús, guardar silencio y que tu testimonio y tu fruto hablen por ti. Gloria a Dios. Y gloria al Señor. Aquí me siento gozoso porque en ese tiempo Dios usó a la pastora y me dio una palabra de corrección. Yo la recibí porque humildad y mansedumbre nos manda el Señor. Y sujetados, ¿sí? Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Gloria al Señor. Y yo entendí eso muy bien y me metí más con Dios. Eso, hay momentos que una represión, no. Yo me metí más con Dios, y cada día me como más este libro, cada día me como más de la palabra. Y el Espíritu Santo me dio una palabra en Apocalipsis, que por cierto también lo predicó la pastora y no se me olvida. Apocalipsis capítulo 12, que dice que los hombres vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio. Alabado Dios, alabado Dios. Sigamos adelante, tengamos fe en el Señor, porque cosas grandes están por venir.